Bueno, vamos a hablar con nuestro economista de nuestro programa desde hace mucho tiempo, el Ángel Luis Vigatti, contador público nacional, y también, bueno, sabemos que es candidato a diputado nacional, pero hoy le pedimos que venga a darnos su opinión sobre cómo cree que nos ha ido en estas pasos, mejor dicho, qué mensaje dio, si es que hay alguno para tener en cuenta. Ángel, gracias por venir, que se hizo un tiempito, sé que están en campaña, pero No, bueno, vino igual, sí. no hay problema, no es porque estaba trabajando, que es Sí, otra cosa. tal cual. Y bueno, coméntenos un poquito o comentanos un poquito, ¿qué lectura se hace de los resultados de las PASO desde tu punto de vista? Bueno, el ciudadano tiene una oportunidad de ejercer una mínima partecita del poder, que es el poder de elección o el poder de llamado de atención. Ujú, En este caso yo creo que como no había, hacía una elección, pero más que nada como llamado de atención. Y en tal sentido, uno tiene que ser consciente de que la opción que presentaba, no me gusta hablar de oposición, sino de opción, esa opción que representábamos nosotros, era la de la solidaridad con los varados, la reflexión de cómo se había actuado, la, eh, la empatía con aquellos que se sintieron oprimidos, a los que se les brindó ayuda, apoyo, recursos jurídicos para defender sus derechos, ¿no es cierto? Porque muchas familias se vieron vulneradas en su capacidad para trabajar, es decir, para traer el sustento a sus casas, otros para ir a atender a sus familiares por distintos motivos, ¿no es cierto? Por carencias, por necesidades afectivas. Entonces, yo entiendo que Gaby, y lo vi ujú. cuando la acompañé, representaba a una mujer solidaria, una mujer valiente que se enfrentó al poder en defensa de aquellos que se sentían oprimidos, olvidados y que estaban angustiados ante la situación económica terrible que estábamos soportando y que aún en muchos casos persiste. Eso entonces le da al gobierno nacional, a todos, incluso al mundo, una sorpresa, porque no esperaban esto. No esperaban, pierden en lugares en los que jamás habían perdido dentro de la provincia de Buenos Aires. Y ese perdido, para mí, no sé si es lo que corresponde. O sea, lo que hubo es tampoco un ganador, sino un reclamo. Un reclamo, por favor, esto ya no. Y del Estado depende, de los administradores del Estado, son quienes tienen la autoridad y la responsabilidad. Lo que queda después, lo que, digamos que es tremendo, es lo que pasó en estos últimos días. Vos me preguntaste por las pasos. Una de Sí, las repercusiones que se da en las pasos es la atribución de responsabilidades. O sea, el asumir los errores es una cosa, echarle la culpa al otro es otra forma de actuar. Y entonces vimos un desprestigio total de lo que es la institucionalidad en la República Argentina. Y creo que el peor de todos, fue aquel canciller que va en representación del presidente que tenía que asumir la CELAC, que vendría a ser una alternativa a la OEA, y que no se va, vaya a saber por qué, y que su canciller se entera en el camino de que ya no lo era. Eh, Ese tipo de situaciones habla muy mal de la Argentina, de la dirigencia política argentina en ese momento. Como también en algún momento eh, fue el tema de la pandemia con la vacunación VIP o con las reuniones que hubieron en la Quinta Olivo. O sea, es una sucesión de acontecimientos que posiblemente para dentro de 2 meses se olvide esto que sucedió, pero para muchas personas, para muchas, va a ser casi, yo te diría, un llamado de atención a la altura que tiene que tener quien está al frente de un organismo nacional, quien representa a los electores en el Parlamento, que es el cerebro del organismo,
¿no es cierto? Entonces, hemos visto malas palabras, desprestigios, calificativos, yo te diría, absurdos, inconvenientes, pero de gente del propio partido gobernante. Esto no sé si responde a lo que vos me preguntás, pero es lo que es una descripción de lo que ha sucedido y también de lo que puede llegar a suceder en la medida que la gente, las opciones que se le presenten, que las opciones que le presenten, representen la posibilidad de tenerles confianza, es decir, creo en esta persona, creo en su capacidad, creo en su honradez, en su honorabilidad, en su decencia, en su ética, porque lo que está en juego también, que ya directamente está a la vista, es que los valores de la buena conducta, de los valores de la responsabilidad y de los controles por parte de la justicia para sancionar, todo esto se comenta en los medios como un avance de determinadas personalidades políticas con mucha responsabilidad y evidentemente mucha autoridad para avanzar sobre otros poderes. O sea, en este caso no es el Ejecutivo que avanza sobre el Legislativo, sino parte del Legislativo que impone al Ejecutivo, como lo hemos visto en los últimos días, y dejarlo sin gabinete. O determinadas posiciones en la justicia para condicionar a los jueces a lograr la impunidad de los delincuentes. Esto es lo triste, es lo que es condenable y que debe ser modificado. Ustedes, digo, en Formosa se vio el resultado y bueno, para algunos fue una sorpresa, para otros no tanto, con la fuerza política que, bueno, estás integrando, que te lleva como candidato a diputado nacional. Digo, ¿qué fue desde tu punto de vista, desde el punto de vista de ustedes, si analizaron todo? ¿Es un voto bronca, es un voto pensado? ¿Cómo lo calificarían? Hay voto pensado, Sí. hay voto reclamo. Ujú. La bronca es Otra otra cosa, cosa, sí. es otra cosa. Y se da a veces entre personas cercanas, o sea, se suele dar entre la gente del mismo equipo por defraudaciones, por pérdida de confianza, porque consideran en algunos casos hasta una traición, una conducta determinada, o por falta de resultados, como dijeron funcionarios que no funcionan, no han conseguido los resultados esperados. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la sociedad? Cuando nosotros hablamos de macroeconomía, o sea, de economía política, estamos hablando de producción y de consumo. Estamos hablando de la cadena que junta la producción y consumo a través de la moneda y de los ingresos de cada uno de los sectores de la inversión. ¿Qué está pasando en la Argentina? Es algo dramático, que más del 50% de la población en algunas provincias, creo que entre ellas estaría Formosa, que está debajo de la línea de pobreza. Jóvenes, lo dicen las estadísticas, los jóvenes, más del 60%, en algunos lugares más del 75%, tres de cada cuatro chicos están faltos de una nutrición adecuada. Esto indica falta de potencialidades, falta de posibilidades de desarrollo futuro. Esto es gravísimo y hay que atenderlo. Esto es inmediato. Se atiende con paliativos, pero no es lo correcto, no de la forma adecuada. ¿Qué es lo que se tiene que privilegiar? La educación. Y la educación presencial, ¿por qué? Porque hacia la integración, hacia los valores que quizás no los recibe en la casa o en el barrio, en el lugar de donde él proviene. Los maestros juegan un rol fundamental. La presencialidad también cuida a ese chico, porque le da de comer una buena nutrición, que se necesita también de afecto, que la maestra tiene que cuidar, y tiene que cuidar no solamente a los chicos carenciados, sino hay chicos que son distintos y por ser distintos o por
sufrir abusos o indiferencia o abandono, tienen que ser rescatados de esa situación por los maestros. Por eso la educación presencial es tan importante y el hecho de que haya pasado más de un año en esta situación agrava lo que está sucediendo. Pero no, y la salud lo mismo, porque se tuvo en cuenta al COVID, me parece perfecto, pero no como correspondía. No estuvieron las vacunas, hubo privilegios intolerables, no fue para nada transparente la administración de estos recursos. Entonces, al mismo tiempo, otras enfermedades surgieron como consecuencia de quizás las buenas intenciones, pero llevadas a un extremo, hacen que se deteriore la salud social. No solamente la salud corporal, sino también la afectiva, la posibilidad de tener trato con la propia familia, no digo con las amistades, o la práctica de deportes, o la distracción, y las actividades económicas que brindaban estos servicios en quiebra, en una situación desastrosa, que es difícil entender, salvo que uno lo viva. Por eso muchas veces los políticos que todos los meses cobran su sueldo y que en plena pandemia se aumentaron un 40%, Sí, sí, es, me es- acuerdo de es- eso, sí. es inconcebible, intolerable, condenable. Entonces uno tendría que decir, ¿quién estuvo en la Cámara de Diputados votando ese 40% de aumento? Yo no sé con qué cara se presenta de nuevo a las elecciones. ¿Por qué? Y porque demostró que él no está en condiciones de ejercer la representación de los electores. Y ahí entran tanto de lo que se llama oficialismo como los que se denominan oposición. Esa, eh, fíjate vos, si vamos un poquito más en realidad a los temas provinciales, la Constitución, muchas veces lo dije en tu programa, que la Constitución habla del Consejo Económico Social, tanto para la provincia como para los municipios. Y por ley no van a cobrar nada. Perfecto. O sea, van a trabajar ad honorem. Cuando una persona se incorpora a un club de leones, no cobra. Cuando se incorpora al Rotary, tampoco. Si va a un club deportivo o a un club social, tampoco cobra. Lo hace de buena voluntad, al contrario, paga una cuota. Si uno va a la Cámara de Comercio, a la Cámara de Estacionero, lo que sea, va a poner su trabajo, su voluntad, y lo hace en forma gratuita. Nadie está cobrando para brindarse a la sociedad. Los políticos sí. Y no solamente cobran, sino que además tienen privilegios irritantes. Es una cuestión de un costo altísimo, porque ese político, como por ejemplo el caso de Vudú, con delitos comprobados, resulta que cobra un retiro de privilegio de 400 o más de 400.000 pesos mensuales. O cuando se suman la suma de ingresos de la presidenta de la Nación, algunos dicen que está cerca de los 2 millones de pesos mensuales. Entonces, eso es lo que está mal. Entonces, cuando alguien dice estas cosas, está demostrando, ¿no es cierto?, una trayectoria que viene no de la política, sino que viene del emprendedor, del que trabajando se hizo de tiempo para seguir estudiando en la secundaria y luego en la universidad. Claro. Entonces se conoce y se sabe lo que es el valor del tiempo. El no poder hacer cosas como, por ejemplo, ir a jugar al básquet o ir a jugar al fútbol, porque no tiene tiempo, porque tiene que trabajar. Bueno, lo que le falta en el voto ese, están todo este tipo de situaciones que yo estoy describiendo. Está el hartazgo de ver los privilegios frente a las carencias que nadie las valora, Claro. que nadie las atiende. Que vos decís, pero falta la vacuna Sputnik, ¿por qué no vino la otra vacuna? Y empiezan uno a suponer, qué raro esto, ¿no es cierto?
es una cosa extraña que vos vayas a ver un familiar que está enfermo, un familiar que está necesitando de vos, una madre que va a ayudar a su hijo, una abuela que va a ver a su nieto, y resulta que después no puede volver a entrar a la provincia de Formosa, o un productor que tiene que ir a controlar su campo y que necesita el PCR negativo, que tiene que ir a hacerse los análisis que le cuestan miles de pesos, luego va a un pueblo y dice, no, acá en este pueblo no puede entrar porque usted no pertenece al pueblo, o Claro. cosas por el estilo. Ujú. Esto hace a que se limiten la, las oportunidades de progreso, falta trabajo. ¿Quién va a invertir en un país con todas estas condiciones negativas? Con un abuso de parte de los organismos públicos. Yo agarro el diario, miro el diario y dice, AFIP contra fulano, AFIP contra Mengano. Pero eso es producto de la crisis. ¿Qué está haciendo la AFIP? ¿Cómo puede ser que en un momento que se necesita del apoyo del Estado, el Estado lo que vaya a hacer es a destruir? No solo, yo estoy hablando de la FIP, pero no es el único caso. Claro. Vos tenés también el caso de los sindicalistas que bloquean a una empresa para imponerle determinadas condiciones abusivas y la justicia no actúa. Entonces, la falta de una labor judicial oportuna, idónea, es lo que hay gente que está deprimida, hay gente que se ha ido, como el caso de Gustavo Sen, en una situación muy difícil para él. ¿Y por qué? Porque eh, la falta de justicia, el conocimiento que él tenía de hechos que él denunciaba en la soledad, lo llevó a quizás a perder la vida. Y así como él, hay muchos otros casos que quizás no son tan conocidos, pero de gente que sufre mucho porque no consigue trabajo, que sufre mucho porque no puede trabajar. Bueno, yo no sé si las PASO evidenciaron esto, pero yo creo que sí, supongo que fue un llamado de atención y que los políticos deberían tener en cuenta lo que se les está diciendo y, y decir y proponer, vamos a bajar el costo de la política, vamos a bajar los privilegios, vamos a hacer de que la participación política no sea como para enriquecimiento, sino para fortalecimiento del aparato productivo, de la educación, de la salud, de todo lo que hace falta para lograr el bienestar social. Claro. Muchísimas gracias por el tiempito, por darnos tu punto de vista, que para nosotros siempre es más que interesante. No, gracias a vos. Bueno, hacemos una pausa, antes volvemos en un ratito nada más, ¿eh?